Muy buenos días a todos, queridos amigos, queridos hermanos. Hoy es martes. La fecha es 11 de noviembre del 2025. Estamos acá contentos de compartir con ustedes en esta hora, acompañarlos si es que se están preparando para salir a trabajar, aunque hoy es día festivo, hoy es día de los veteranos. Acá conmemoramos y agradecemos al servicio a todos los que han estado en las fuerzas armadas de este país. Y bueno, pero a algunos nos toca trabajar. Igual, pues con mucha alegría y gozo trabajamos. Pero si usted es veterano, entonces muchas gracias por su servicio y gracias por servir a la nación y por mantener la nación en libertad. Le agradecemos, lo honramos en esta hora. También feliz Día de los Veteranos. Muy bien, estamos acá acompañándoles en este día. No sé a qué hora esté usted viendo este video, si es en la mañana, si es a mediodía, si es cuando toma su almuerzo o un break. Gracias por acompañarnos, gracias por estar acá. También yo les acompaño acá en este estudio de la palabra del Señor. Me da gusto saber que esta semana tenemos por lo menos unas dos personas que no las he saludado desde acá y no sé si es correcto decir sus nombres, si se van a estar contentas de oír su nombre o avergonzadas de oír el nombre, pero bueno, saludos en el nombre de Jesús. Qué bueno que podamos estar aprendiendo la palabra del Señor. Y bueno, algunos pues se unieron al estudio de la palabra del Señor la semana pasada, que fue que estudiamos el capítulo 5 de Hechos, un tema interesante con Ananías y Zafira, ¿no? Un poco impresionante ahí el hecho de que pues por haberle mentido al Espíritu Santo y tentar al Espíritu Santo, pues fallecieron, no por el hecho económico como tal, sino por la hipocresía y por la mentira. Esperemos que recordemos siempre esos principios nosotros de no andar mintiéndole al Espíritu Santo y que seamos personas genuinas en realidad. El cristianismo tiene que ver con eso, con un cambio total, una transformación total de nuestro ser de, de adentro hacia afuera, no aparentando nada más algún cambio, sino que teniendo un cambio total en nuestra vida. Bueno, nos toca hoy empezar con el capítulo 6 de Hechos. Y aquí, como siempre, vamos a dividirlo por lo menos en dos partes. El capítulo 6 versículo 1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo de servir las mesas, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y escogieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, a Timón, Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Sacerdotes se refiere aquí a los sacerdotes judíos. Ah, muy bien, entonces vemos aquí en este pasaje, le he llamado a este un crecimiento de la iglesia sostenible o crecimiento de la iglesia integral también. Es muy importante que podamos meditar en eso y podamos saber de que la iglesia crece, pero la iglesia debe crecer de una manera integral, que es lo que nos muestra el libro de Hechos. Con eso estamos buscando realmente volver nosotros como iglesia a los inicios de la iglesia aquí en el libro de Hechos, que también he de decirles y les he explicado en otros capítulos, los primeros capítulos, que la iglesia es la historia de la iglesia cristiana como tal. No solo la historia de la iglesia evangélica o la historia de la iglesia católica, es la misma historia eh, que está acá. No hay una iglesia que tenga la exclusividad con la Biblia, sino que
en otro momento que podamos hablar y enseñar acerca de historia de la iglesia, vamos a poder analizar de dónde vienen todas las iglesias que nosotros conocemos en este tiempo. Pero aquí en el origen, pues parten del mismo momento. Y Pedro ya les he explicado que no fue el primer papa, como dicen en la Iglesia Católica, sino que Pedro, era un apóstol, una persona principal en la iglesia, en los inicios de la iglesia. De hecho, los días domingos, estamos empezando el domingo anterior, este domingo pasado, empezamos estudiando las cartas de primera y segunda de Pedro. Era un líder principal, pero no, nunca el primer papa, nunca se identificó él mismo como el primer papa. Esa es parte de la tradición de la Iglesia Católica después. Y, y bueno, nosotros estudiamos lo que dice la palabra del Señor. Esa es una de las características. Recién el 31 de octubre celebramos el aniversario de la Reforma Protestante, porque allí fue donde Martín Lutero se animó a decir las cinco solas, y una de las cinco solas es solo la Biblia es la autoridad, no las tradiciones, ni lo que digan algunas historias de cuentos de la Iglesia Católica que se las ha inventado. Por gracia somos salvos, ¿no? No es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No podemos comprar la salvación con dinero ni con obras. Y solo la Biblia es la única autoridad que tenemos también. Nosotros solo la palabra de Dios, a eso nos dedicamos. Por eso nos dedicamos a estudiar la Biblia por acá. Leímos en los versículos 1 al 7 del capítulo 6 de Hechos. Entonces, en primer lugar, tenemos ahí, se plantea el problema. Y el problema fue la murmuración. Habían griegos, y habían hebreos, habían judíos. Y claro, los discípulos del Señor fueron judíos. Jesús mismo fue judío, ¿no? Ahí empieza la iglesia. Ya cuando explicamos ahí en el capítulo 2 vimos cómo se trasladan todas las promesas del pueblo de Dios, Israel, a la iglesia. Ahora el pueblo de Dios es la iglesia. No nos confundamos con eso. Algunos nos quieren confundir con el Israel político, pero la iglesia es el pueblo de Dios. Cuando usted se refiere al pueblo de Dios en este tiempo, inmediatamente se refiere a la iglesia, porque es lo que dice la palabra de Dios. Había murmuración entonces porque habían personas de diferentes países. Nos toca a nosotros acá convivir con personas de diferentes países, y a los demás también de diferentes países les toca convivir con nosotros, que somos de un país diferente. Es lindo el ministerio acá porque tenemos diversidad de palabras, diversidad de costumbres, y pues juntos vamos aprendiendo en el nombre del Señor. El Señor, su presencia nos ha unificado acá y vamos caminando, desarrollando y creciendo firmemente en la familia del Señor. Entonces es muy importante este asunto, que se dan esas diferencias. Acá en la iglesia pues no hemos tenido problema con eso, gracias al Señor, porque somos un pueblo de Dios, como hispanos, todos acá pues nos ponemos de acuerdo, pero sí en algún momento cuando ya nos toca interactuar con personas de otra cultura, de Medio Oriente, personas de Anglo también, ahí ya se ven algunas diferencias claras, y se dan, tenemos nuestras diferencias como es normal. Cada grupo social tiene sus características propias y sus costumbres. Y bueno, ahí la vamos llevando poco a poco. La murmuración es normal cuando hay ese tipo de diferencias. Digamos que no es lo correcto, pero es normal, lo entendemos. La murmuración no está mal. El problema es qué hacemos con la murmuración, qué hacemos con esos comentarios. Eso es lo que importa acá. Acá se atacó directamente el tema de la murmuración, se escuchó. Bueno, ¿cuáles son los comentarios? Bueno, las viudas de los griegos no están siendo atendidas de la misma manera en la repartición de la comida y los alimentos que las viudas de los judíos. Pareciera que hay preferencias. Muy bien, hay preferencias. Entonces, ataquemos, digamos, resolvamos ese problema. Como líderes, aquí esta es una clase de liderazgo prácticamente, porque los líderes tenemos que resolver problemas. Para eso nos eligen, para resolver los problemas, y no tenemos que huirle a los problemas. Cuando usted lo eligieron como líder, inmediatamente pues está endosado a eso.
la resolución de problemas. Y uno debe pedirle sabiduría al Señor y ser llenos del Espíritu Santo para que uno pueda resolver esos problemas de la mejor manera posible, en la paz y en el amor del Señor. Debe haber un entendimiento por eso. Usted también debe orar por los líderes, tanto los líderes de esta nación, de su nación, los líderes del lugar donde vive, las autoridades políticas, el varón ahí en su casa que tiene que tomar decisiones, ore por el padre de familia, por los padres de familia, también por los papás, por toda persona que está en eminencia, dice la palabra de Dios, debemos aprender a orar por ellos. Mucho le agradeceré que usted se tome el tiempo para orar por mí, porque más de algún problema diariamente tengo que resolver y en la iglesia local también. En segundo lugar, entonces vemos ahí en el versículo 2 que convocaron a la multitud de discípulos y entonces los discípulos tomaron cartas en el asunto y guiados por el Señor les dijeron, los discípulos, bueno, ustedes nos piden que nosotros repartamos, pero eso no podríamos en realidad repartir las mesas y dedicarnos a la palabra del Señor y a la oración también. Necesitamos definir funciones. Y como la necesidad es la madre de todas las ciencias, surge una necesidad, surge un ministerio. Hasta este momento conocíamos el ministerio de los apóstoles. Ellos se dedicaban a orar por los enfermos. Era importante eso, se dedicaban a enseñar la palabra del Señor. Era importante también la formación. Pero estaba una necesidad grande que era el de repartir en las mesas, de repartir no sé si era comida, no sé si eran víveres, no sé si eran pues lo que repartieran para el bienestar de la población, y en este caso la ayuda a las viudas. Entonces, dijeron ellos, es importante que elijamos, vamos a ver cómo dice literalmente, que elijamos hermanos entre ustedes, entre vosotros, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo, el trabajo de servir las mesas. Siempre he dicho que era un trabajo de servir las mesas y a veces nosotros en nuestra cultura tenemos que la persona que sirve es la de menor rango y probablemente en ese tiempo también, pero realmente aquí se eligen los 7 diáconos que conocemos tradicionalmente como la elección de los 7 diáconos a este pasaje. Diácono quiere decir servidor. Diácono es una figura también que aparece en la iglesia. En diferentes iglesias hay diáconos, mayordomos se llaman en otras iglesias, son servidores. Los mayordomos o los diáconos ayudan en el trabajo ministerial a los ministros, a los pastores. Ellos están o deberían estar involucrados directamente con la gente y a veces uno en una posición de liderazgo no tiene áreas de ceguera, le llamamos, áreas que no mira uno realmente qué está pasando, ¿no? Y los diáconos nos ayudan para que todos en la iglesia sean atendidos. Los mayordomos nos ayudan en la iglesia para que todos sean atendidos. Básicamente se pide un diácono o se elige un diácono o un mayordomo por cada 10 personas o 10 miembros de la congregación para que se pueda cuidar la grey del Señor. Los que trabajan con grupos pequeños o con células, entonces allí los líderes de células son los que cumplen esa función de servicio muy importante y muy valioso. Entonces hay definición de funciones. Los apóstoles van a dedicarse a la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios y a orar por los enfermos, a interceder. Y los diáconos van a dedicarse a repartir toda la ayuda social que corresponde para que el crecimiento sea integral, para que el ministerio sea integral. Hay diferentes funciones en la iglesia y nosotros debemos aprender a delimitar las funciones y obviamente no pelearnos. Esto tiene que ser en un común acuerdo como se dio acá. Debe ser guiado por el Espíritu. El tema de Hechos es el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. A propósito, si usted no ha sido lleno del Espíritu Santo, el proceso es sencillo. Entregue su corazón a Cristo, número 1. Número 2, pídale al Señor que perdone sus pecados y que su vida sea llena del Espíritu Santo. Así de sencillo en 3 pasos. A veces no lleva un tiempo tan rápido, pero
es entregar su corazón a Cristo y rendirse al Señor, tiene que ver con dedicación, tiene que ver con compromiso, tomar compromiso en la obra. Y luego la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con constancia en la oración y pedirle al Señor que Él vaya transformando nuestra vida, la transforme por completo y nos llene del Espíritu Santo. Hay evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Sería básicamente el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo está explicado en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, que dice, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Le he dicho a la iglesia que qué lindo es poder pastorear una iglesia llena del Espíritu Santo. No porque tenga dones, los dones del Espíritu Santo pues son otros, ¿no? Los dones carismáticos se llaman también, o de caris, que quiere decir don. Entonces, o carisma, que es el de hacer milagros, esos dones sobrenaturales, ¿no? El hablar en lenguas y bueno, todos los dones del Espíritu Santo que aparecen ahí listados en Romanos 12 y 1 Corintios 12. Pero el mayor de todos es el amor. Una persona llena del Espíritu Santo no va a ser una persona conflictiva, va a ser una persona que busca soluciones importantes a los problemas que podamos estar enfrentando. Entonces es muy importante que recordemos eso. Por eso es la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Los diáconos fueron llenos del Espíritu Santo, los servidores fueron llenos del Espíritu Santo y estaban sirviendo. Los apóstoles eran llenos del Espíritu Santo y también servían con amor, predicaban la palabra con amor y nadie se complicaba la vida porque el Espíritu Santo es el que nos trae la unidad, el Espíritu Santo es el que está en nosotros, es el pegamento que nos une. Y lo que nos une acá es trabajar en el reino de los cielos. Y cuando uno trabaja en el reino de los cielos, pues lo que quiere es que el reino de los cielos avance. No importa si alguien tiene un nombramiento superior o un nombramiento inferior a los ojos de los seres humanos, toda función en la iglesia de Cristo es importante. Entonces, acá la solución que dan los apóstoles guiados por el Señor es busquen entre ustedes mismos busquen personas con ciertas características, que sean sabios. Estas características son impresionantes. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Ah, qué hermoso, qué hermosas características estas. Ah, y ellos recibieron ese trabajo, no estuvieron diciendo, no, nosotros queremos predicar la palabra. Ya vamos a estudiar la próxima semana acerca de quién era Esteban, uno de los 7 diáconos. Ese hombre conocía la palabra, como predicador, buenísimo, seguramente, pero no se puso acá en esa posición de que, ¿por qué a mí no me dejan predicar la palabra? ¿Por qué a mí no me eligen como apóstol? ¿Y por qué me están mandando a servir las mesas? Una de las características que he podido observar desde que me convertí al Señor y empecé a trabajar en la iglesia era que me ponían a poner sillas, a quitar las sillas, a limpiar. Todavía hacemos parte de eso acá. Eso nunca se termina, no es porque ahora soy pastor, ahora ya no puedo tocar una silla para ponerla, para arreglar, una escoba para limpiar, jamás. El espíritu de servicio siempre está con nosotros porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. No deberíamos ser conflictivos por esas situaciones. Solo entendamos que hay definición de funciones y al que le toca servir en esto, pues dejámoslo servir, apoyémoslo si es necesario y pues en el caso de sus líderes, sus pastores que se dedican a la palabra, traten de apoyarles también en la palabra para que ellos puedan pastorear y que no tengan ninguna tristeza en su corazón ni nada de quejarse, dice la palabra en Hebreos. También es bueno. Cada quien en su llamado. Cada uno de nosotros tenemos un llamado. Es importante que nosotros podamos fluir o trabajar, ministrar en ese llamado que tenemos. Si estamos llamados para ser pastores, pues seamos pastores, seamos líderes. Si estamos llamados para apoyar a los pastores, también es importante. Una de las cosas que yo he aprendido también desde que me convertí es que yo por naturaleza mi configuración es ser líder, pero qué bonito es ser segundo también. Realmente es más descansado porque todas las responsabilidades las lleva el líder, pero para ser segundo uno también tiene que ser un buen segundo, también tiene que tener un espíritu de servicio y de ayuda, de apoyo
Y también como líder principal, yo he tenido unas personas que han sido llamadas para servir al lado mío como segundos. No son los principales, pero ahí están sirviendo. De hecho, ahora mismo tengo un nuevo nombramiento en las iglesias de la organización a la cual pertenecemos. Y soy, digamos, líder principal. Ahí tengo una posición principal ahí. Recién empecé el 1 de noviembre, pero hay varias personas, dos, tres personas que se han acercado y me han dicho, yo sé que usted es el líder principal, pero yo voy a servir acá como segundo. Estoy aquí para colaborar. Son personas llenas del Espíritu Santo, en serio, como para tomar una posición no principal, sino que de segundo. Pero quiero decirle que son personas capaces, son personas talentosas, tienen mucho del Señor, podrían ser los líderes principales eh, fácilmente. Pero ellos han descubierto ese llamado y así es como nosotros trabajamos y así es como nosotros vamos para adelante y así es como el reino de los cielos avanza y crece. Así que si usted ha tenido ese llamado, pues sirva en el llamado. Si es líder principal, pues adelante con todo. Y si ha sido llamado para ser segundo, también con todo, ser parte del equipo ministerial, pues sirvan con todo, porque lo que queremos es que el reino del Señor avance, avance. No digamos en los otros ministerios, multimedia, quizá parqueos, quizá en la logística, en setup, armar los eventos, misceláneos, cualquier otra área de los niños, de los jóvenes, adolescentes, matrimonios, en el área que esté sirviendo, hágalo con todo su corazón y sirva y para lo que Dios le ha llamado. Hay muchas oportunidades donde servir. A propósito, las oportunidades para servir no están cerradas, están más bien abiertas, porque si hay una necesidad en la iglesia local, pues eso quiere decir que hay una oportunidad de ministerio. Y si usted identifica, ministerio quiere decir servicio, si usted identifica esa necesidad, dirá, ay, nadie atiende a los jóvenes. Y si usted está viendo eso, es porque Dios le está poniendo en su corazón carga por los jóvenes. Sirva usted a los jóvenes, los niños, los adolescentes, los matrimonios, a los de la tercera edad. No sé, lo que Dios le esté poniendo en su corazón, esa carga, sírvale para la gloria del Señor y hágalo con gozo porque es un llamamiento del Señor. Bien, entonces debe haber participación también. Vean, elijan entre ustedes. Dice, bueno, ustedes tienen un problema, están planteando un problema que es real, no están hablando solo por hablar. Bueno, participemos todos juntos en la solución de ese problema y también enfoquémonos cada quien a hacer lo que nos corresponde. Después dice que el versículo 5 agradó la propuesta. Ven que eran llenos del Espíritu Santo porque se encontró una solución, se propuso la solución y todo el mundo estuvo de acuerdo y les agradó la propuesta. Bueno, esa es la propuesta que el Señor puso en nuestros corazones. Vamos a apoyar esa propuesta también. Eso es parte de una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Está de acuerdo a lo que el Señor está diciendo y caminan en esas propuestas. Entonces, si tenemos alguna murmuración, si tenemos algún problema, entonces seamos proactivos, propongamos alguna solución. Una vez la solución sea propuesta, discutida, adoptada, apoyémosla también y que entremos en común acuerdo. Eso es muy importante. Y bueno, después tenemos en el versículo 6 dice que a los cuales les presentaron ante los apóstoles e imponiéndoles las manos, pues les nombraron. Ya con nombramiento ya hay una responsabilidad. Y a propósito, eso es lo que no nos gusta a los seres humanos, la responsabilidad por todos lados donde has estado pastoreando, me refiero a diferentes países y diferentes etapas de edad. Todo el mundo lo que le huye es precisamente la responsabilidad. De hecho, la gente no se quiere casar en este tiempo, las parejitas, los jóvenes no se quieren casar o ya adultos porque no quieren responsabilidad, dice. Pero déjeme decirle que la responsabilidad la tenemos todos en todas las áreas de nuestra vida, en nuestros lugares de trabajo tenemos una responsabilidad, en nuestros hogares tenemos responsabilidad, todo como hijos somos responsables de los padres somos responsables de los hijos y nombre cualquier disciplina, cualquier lugar, como ciudadanos somos responsables, todos tenemos responsabilidad, a nadie nos gusta la responsabilidad, pero sin responsabilidad la cosa no camina para ningún lado.
Hay que hacerse responsable de uno mismo también, de su propio cuerpo, de las decisiones que uno toma. La conclusión, y ya terminamos aquí en el versículo 7, dice, vea qué lindo. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los sacerdotes o gente principal y líderes eran convertidos de los religiosos al Señor. De esta manera la iglesia va a crecer. Entonces yo le invito a que pongamos por obra esta palabra en nuestra iglesia local, que nos involucremos. Hay problemas, sí, pero involucrémonos en la solución de los problemas. Tomemos responsabilidad, enfoquémonos en hacer lo que el Señor nos está llamando a hacer y sigamos adelante. Pastores, si hay algún pastor que me está escuchando acá, no tenga miedo de los líderes emergentes, déjelos, dele oportunidad para que siga, delegueles tarea, dele oportunidad que se equivoquen. Un riesgo se llaman inversiones, un riesgo controlado, dele oportunidad que predique, dele oportunidad que haga la obra o que sirva las mesas, siempre con cierto cuidado, con cierta precaución, siempre debemos estar ahí presentes para ver que todo camine bien, pero demos la oportunidad porque en algún día alguien nos dio la oportunidad a nosotros. A mí alguien me dio la oportunidad a los 20 años de servir al Señor, más bien a los 15, de servir al Señor, primeramente con un grupo de jóvenes y luego a los 20 ya me dieron la oportunidad de venir a ser pastor. Así que quiero decirle que en esta iglesia hay oportunidades de servicio. Usted es bienvenido para que venga y sirva de muchas maneras. Si puede venir personalmente acá a la iglesia, pues hay maneras para servir. Si está en otro estado o en otro país y quiere servir y ser parte, también hay maneras de hacerlo. En este tiempo digital, pues lo podemos hacer. Colaboremos en aquello que Dios nos está llamando y sigamos adelante. Entonces, hoy nos tocó hablar prácticamente temas de liderazgo, pero son temas de crecimiento de la iglesia también. Quiero recordarle que siempre, todos los días, oro por usted como miembro acá de la iglesia o como parte de esta comunidad virtual también. Si tiene una petición de oración o una necesidad, no dude en contactarme personalmente porque todos los días oro por ustedes en las mañanas y por la iglesia para que siga adelante. Las peticiones que ya me han enviado, que son personales, que no es correcto publicarlas, hacerlas públicas, quiero decirles que se está orando por eso también. Por favor, manténgame actualizado para ver cómo va la situación, si va caminando, si va avanzando y para ser fortalecidos en la fe. Bueno, entonces, gracias por estar acá, acompañarme una vez más un martes y permitir que yo les acompañe también un martes en sus actividades diarias. Que el Señor les bendiga, asistan a su iglesia este fin de semana, a su célula, asistan siempre y sírvanle al Señor. Y recuerden que la iglesia crece cuando cada quien se enfoca en la tarea que le corresponde sin renegar en el amor del Señor, llenos del Espíritu Santo. Terminemos con una palabra de oración. Amado Dios, te damos gracias por cada uno de los hermanos, de las personas que nos están escuchando. Si hay alguien que necesita entregar su vida a ti, Señor, que en esta hora tenga esta necesidad de confesar sus pecados delante de ti y pedir que sus pecados sean perdonados y su nombre sea escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque yo sé que tú escuchas esas oraciones y que tu Espíritu Santo los llene. También, Señor, te estamos poniendo las peticiones personales de cada uno, Señor, delante de ti. Yo sé que tú estás trabajando en cada uno de ellos y que estás haciendo la obra, Señor. Nos encomendamos en tus manos de amor y pedimos que tu nombre sea glorificado, Señor, en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, la recibimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el fin de semana en la iglesia o la próxima semana acá en este espacio. Dios les bendiga.